Mejor waifu de cabello verde. Duelos y fechas. Fase de grupos. Jornada 1 de 3. El primer enfrentamiento es Sisi vs Runelciel Hewelria. El segundo enfrentamiento es Anastasia vs Traini. El tercer enfrentamiento es Tatsumaki vs Yoko Shiragami. El cuarto enfrentamiento es Kaede Kayano vs Hisue e Fiore. El quinto enfrentamiento es Mao Mao vs Linare Lee. El sexto enfrentamiento es Toru Hagakure vs Michiru Kahou. El séptimo enfrentamiento es Natsumi vs Sakura Kunou. El octavo enfrentamiento es Chion Sonosaki vs Asachigure. El noveno enfrentamiento es Maki Zenin vs Mion Sonosaki. El décimo enfrentamiento es Neliel vs Freisha Ebi-Red. El décimo primer enfrentamiento es Suyu Asui vs Yuna. El décimo segundo enfrentamiento es Eureka vs Holly Kujo. El décimo tercer enfrentamiento es El Farquera vs Rebecca. El décimo cuarto enfrentamiento es Muran vs Haruka Nanase. El décimo quinto enfrentamiento es Fubuki vs Isana Higashira. Y el décimo sexto enfrentamiento es Atalanta vs Fuwa Hyoka. Para poder participar y votar en estas encuestas hay dos maneras. La primera es en Anime Amino, donde puedes votar desde el 24 de julio hasta el 29 de julio. La segunda es YouTube, donde puedes votar desde el 26 de julio hasta el 29 de julio. Jornada 2 de 3. El primer enfrentamiento es Sisi vs Traini. El segundo enfrentamiento es Anastasia vs Runelciel Hewelria. El tercer enfrentamiento es Tatsumaki vs Hisue e Fiore. El cuarto enfrentamiento es Kaede Kayano vs Yoko Shiragami. El quinto enfrentamiento es Mao Mao vs Michiru Kahou. El sexto enfrentamiento es Toru Hagakure vs Linari Lee. El séptimo enfrentamiento es Natsumi vs Asachigure. El octavo enfrentamiento es Shion Sonosaki vs Sakura Kono. El noveno enfrentamiento es Maki Zenin vs Risha Ebi-Red. El décimo enfrentamiento es Neliel vs Mion Sonosaki. El décimo primer enfrentamiento es Suyu Asui vs Holly Kujo. El décimo segundo enfrentamiento es Eureka vs Yuna. El décimo tercer enfrentamiento es El Farquera vs Haruka Nanase. El décimo cuarto enfrentamiento es Muran vs Rebecca. El décimo quinto enfrentamiento es Fubuki vs Fuwa Hyoka. El décimo sexto enfrentamiento es Atalanta vs Isana Higashira. Para poder participar y votar hay dos maneras. La primera es en Anime Amino, donde puedes votar desde el 26 de julio hasta el 1 de agosto. La segunda manera es YouTube, donde puedes votar desde el 28 de julio hasta el 1 de julio. Jornada 3 de 3. El primer enfrentamiento es Sisi vs Anastasia. El segundo enfrentamiento es Runelciel Hewelria vs Traini. El tercer enfrentamiento es Tatsumaki vs Kaede Kayano. El cuarto enfrentamiento es Yoko Shiragami vs Hisue e Fiore. El quinto enfrentamiento es Mao Mao vs Toru Hagakure. El sexto enfrentamiento es Linari Lee vs Michiru Kahou. El séptimo enfrentamiento es Natsumi vs Chion Sonosaki. El octavo enfrentamiento es Sakura Kunou vs Asachigure. El noveno enfrentamiento es Maki Zenin vs Neliel. El décimo enfrentamiento es Mion Sonosaki vs Risha Ebi-Red. El décimo primer enfrentamiento es Suyu Asui vs Eureka. El décimo segundo enfrentamiento es Yuna vs Holly Kujo. El décimo tercer enfrentamiento es El Farquera vs Muran. El 14º enfrentamiento es Rebecca vs Haruka Nanase.
El 15º enfrentamiento es Fubuki vs Atalanta. Y el 16º enfrentamiento es Isana Higashira vs Fuwa Hyoka. Para poder participar y votar en las encuestas hay dos maneras. La primera es Anime Amino, donde puedes participar desde el 29 de julio hasta el 3 de agosto. La segunda manera es YouTube, donde puedes participar desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto. La eliminación directa será tanto en Anime Amino como en YouTube. Los octavos de final en Anime Amino serán desde el 4 de agosto hasta el 9 de agosto. En YouTube serán desde el 6 de agosto al 9 de agosto. Los cuartos de final en Anime Amino durarán desde el 10 de agosto hasta el 13 de agosto. En YouTube durará desde el 12 de agosto hasta el 13 de agosto. Las semifinales en YouTube durarán desde el 14 de agosto al 17 de agosto. En YouTube durarán desde el 16 de agosto al 17 de agosto. Y la gran final en Anime Amino durará desde el 18 de agosto al 21 de agosto. Y en YouTube durará del 20 al 21 de agosto. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en el siguiente video.